Bueno, ahora vamos a seguir trabajando con el capítulo 3. Veremos la primera parte de polinomios, veremos suma, resta, polinomio opuesto, y en el siguiente video las otras operaciones, cómo factorizar en los otros videos. Entonces, les voy a compartir el material. Bien. Acá estamos. Bueno, en esta clase vamos a ver suma y resta de polinomios. Bueno, ¿qué es un polinomio? ¿Cómo caracterizarlo? Igualación, decir cuándo dos polinomios son iguales. Y cuál es el polinomio opuesto de un polinomio. Entonces, vamos a comenzar definiendo polinomio. ¿Qué es un polinomio? Es una expresión algebraica entera racional. Lo que veíamos en el video anterior, que decíamos que es una expresión algebraica y cómo los clasificábamos, el polinomio va a estar del lado de racional entero. Hay polinomios de más variables. La notación en general es P de XY, P de XYZ. Nosotros vamos a trabajar en este curso con polinomios de una sola variable. Definición formal, vamos a decir que un polinomio es la suma de expresiones de la forma a sub n por x a la n más an menos 1 por x a la n más 1 más esos puntitos de que sigue, por ejemplo, va a ser el término an menos 2 por x a la n menos 2 en la potencia y así siguiendo hasta más a1x, a la 1 si quieren, más el numerito a sub 0. Y si quieren lo pueden pensar como a sub 0 por x a la 0, como para que siga la misma estructura. Esos números x y n, para que sea polinomio tienen que cumplir algunas cositas. Por ejemplo, esto que acompaña, vamos a escribir, acá me quedó an, pero es a sub n, Lo que acompaña acá que está multiplicando, estos numeritos, tienen que ser todos numeritos reales. X va a ser la indeterminada y estos números n, n-1, bueno, el 1 que estaría acá, el 0, ¿sí? Son números naturales. Entonces, acá puse dos ejemplos de polinomios. P de x igual a x cuadrado más 2x es un polinomio. ¿Por qué? Los números que acompañan, acá va a haber un 1 multiplicado, ¿verdad? Que no está porque es un 1. Y acá hay un 2 multiplicado. Son numeritos reales. La indeterminada es x, bien. Y después la potencia tiene potencia 2 y potencia 1. Son todos números naturales. Entonces cumple estas tres cosas. Si quieren, es polinomio. Lo mismo pasa con q de x. Los coeficientes que acompañan a las x son 3, menos 5, 1 medio, menos 3. Son números reales. X es la indeterminada y después que tenemos en la potencia tenemos el 2, 3, 1 y 0, x a la 0. Entonces 2, 3, 1, 0, números naturales. Entonces también es polinomio. Acá aparecen dos ejemplos de expresiones que no son polinomios. Les puse p de x a propósito, pero en realidad no son polinomios. ¿Pero por qué? P de x es 2x cuadrado menos 3x a la menos 1. Acá hay un 2 que está multiplicado y un menos 3. Son números reales. Hasta ahí vendríamos bárbaro. La indeterminada es x. Seguimos bien. Ahora, los que están en la potencia, esos numeritos deben ser números reales. Acá tenemos un 2, bien, pero acá tenemos un menos 1. ¿Sí? Menos 1 ya vieron en el capítulo 2 que no es un número natural, ¿sí? Es un número entero. Entonces, es negativo. Entonces, no es polinomio. ¿Y qué pasa con q de x? Q de x es la raíz de menos 4 por x al cubo más 4x. Empecemos. Los numeritos que acompañan. Acá acompaña x al cubo la raíz de menos 4.
Ya identificamos la raíz de menos 4 como un número que no es real. Entonces falla esta condición. Por eso, q de x tampoco es polinomio. Vamos a ver algunas características de los polinomios. Una vez que nosotros determinamos que tal cosa es un polinomio, hay que saber distinguir algunas características. Una característica del polinomio es determinar el grado de él, ¿sí? Supongamos que tenemos un polinomio donde el coeficiente a sub n es no nulo, no es cero. Entonces, el grado de ese polinomio es n, ¿sí? O sea, si el numerito que acompaña al x a la n no es nulo, entonces el n que está arriba es el grado. La notación de grado en general es GR. Cuando veamos GR de P de X es el grado de P de X. Bueno, es n porque lo estamos definiendo, pero veamos el ejemplo que puse. Acá puse un polinomio cualquiera, que es polinomio, ¿no? Porque P de X es 5x a la 6 menos 4x al cubo más 2x cuadrado menos 1. Bueno, estos numeritos, ¿sí? Son números reales, no pasa nada. La x es determinada, 6, 3, 2 y 0 son números naturales. Entonces es un polinomio. Entonces tenemos que ver. Acá el a sub n es 5, no es 0. Por lo que el grado es este numerito. Es 6, ¿sí? Ojo, acá yo puse un polinomio que está ordenado en forma decreciente. Ya vamos a ver qué es eso, pero no tiene por qué estar tan ordenado de mayor a menor. Digamos, uno lo que identifica es el exponente más grande haciendo eso, mirando que el coeficiente no es nulo, entonces, bueno, tiki es el número más grande, es la potencia. Hay un polinomio especial que se llama polinomio nulo, que tiene la misma estructura de un polinomio, o sea, a sub n por x a la n más a n menos 1 por x a la menos 1, así bajando, pero los a sub i, es decir, los numeritos que acompañan a las x, siempre son ceros. Y se dice que no tiene grado. Llamamos monomio a expresiones de la forma a por x a la n. Por ejemplo, q de x, vamos a poner un ejemplo, igual a 3x cuadrado, es un monomio, ¿sí? Consta de un solo término. Así como el monomio consta de un solo término, si tenemos cosas más largas, por ejemplo, de 2, de 3, se llama binomio al que tiene dos términos, trinomio al que tiene 3. También tenemos lo que se llama coeficiente principal, es un numerito, y me lo da el coeficiente del monomio del mayor grado. En nuestro ejemplo, que es el mismo del anterior, el grado lo vimos en la diapositiva anterior de P de X, es igual a 6. ¿Sí? Bueno, pero ¿cuál es el coeficiente principal? Va a ser aquel numerito que está acompañando al monomio de mayor grado. O sea que, como es 6, el coeficiente principal es 5. Entonces voy a escribir el coeficiente principal del polinomio P de X de nuestro ejemplo es 5. ¿Sí? Polinomio mónico. Bueno, se llama polinomio mónico. Así tenemos un polinomio que tiene coeficiente principal igual a 1. O sea que el numerito del coeficiente principal tiene que ser igual a 1. En este caso, por ejemplo, en nuestro ejemplo, el polinomio no es mónico. En este ejemplo, no es mónico porque el coeficiente principal es 5, no es 1. ¿Sí? Término independiente. Es el término a sub 0, es decir, el numerito que está suelto.
o si quieren, el coeficiente que acompaña a x a la 0, digamos, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo, ¿cuál sería el término independiente? Es el a sub 0, el numerito, el que no tiene x, si quieren. En este caso es menos 1, ¿sí? Entonces, el término independiente del polinomio p de x es menos 1, ¿sí? Y esto, acá aparece lo que les contaba recién, polinomio ordenado. Cuando los polinomios están escritos en forma creciente o decreciente según sus grados. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, el polinomio p de x está ordenado. Y está ordenado en forma decreciente, porque fíjense, el más grande tiene grado 6, después le sigue 3, después le sigue 2, le sigue 0, ¿sí? Entonces va decreciendo, ¿sí? Está ordenado en forma decreciente. Es usual cuando nosotros trabajemos de ordenar el polinomio en forma decreciente, ¿sí? También pueden, si quieren, completar el polinomio. Por ejemplo, si lo queremos completar al polinomio de nuestro ejemplo, lo que se hace es poner 0 en la parte que falta, ¿sí? En el grado que falta. Por ejemplo, acá tenemos del 6 saltamos al 3. Entonces, falta el término de grado 5 de grado 4. Entonces lo ponemos con ceros, el coeficiente que va a acompañar es 0. Entonces, para completar, por ejemplo, en nuestro ejemplo, p de x va a ser, que es el mismo polinomio, 5x a la 6, falta el de grado 5, el término de grado 5, entonces lo acompaño con el 0 multiplicando, más falta el del 4, después el del 3 lo tengo, el del 2 también lo tengo, falta el de grado 1, entonces pongo 0x a la 1, ¿sí? Bueno, y el término independiente es menos 1, ¿sí? Esa es la manera de completar un polinomio. Vamos a comenzar con las operaciones entre polinomios. Ahora veremos cómo hacemos para sumar o restar polinomios, ¿sí? Es igual o muy parecido. Si nosotros agarramos un polinomio, otro polinomio y lo sumamos, nos va a devolver, o sea, el resultado es otro polinomio. Lo mismo con la resta, ¿sí? Y lo que va a pasar con los coeficientes del polinomio resultado, ¿sí? Por ejemplo, del polinomio suma, va a ser la suma de los coeficientes de P y de Q. Y del polinomio resta va a ser las restas de los coeficientes de los polinomios P y Q. Bien, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos sumar estos dos polinomios, P y Q. Estos están ordenados, están todos los términos, y además en forma decreciente. Eso es porque es más cómodo sumar de esta manera. Si están ordenaditos, es más cómodo sumar porque uno lo que hace es juntarlos del mismo grado, digamos, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer para sumar estos dos polinomios es, como los tengo encolumnados según los grados, es agarrar cada término. Entonces empezamos de acá. 2 más menos 1 es 2 menos 1, nos queda un 1 positivo. Después, 3x más menos 5x son 3x menos 5x, o sea, son menos 2x. Menos 5x cuadrado más 4x cuadrado menos x cuadrado. 3x cubo más 2x cubo son 5x cubo. Entonces, este es un por lo tanto, al hacer p de x más q de x, nos devuelve el otro polinomio, que es el polinomio resultado, es 5x cubo menos x cuadrado menos 2x más 1. Bien,
Pueden chequear lo de los coeficientes. Por ejemplo, veamos este coeficiente, que es 5. ¿Es la suma de los coeficientes? Y sí, tiene que serlo porque sumamos 3 más 2, 5 de resultado. ¿Sí? Vamos a ver ahora otro ejemplo de cómo sumamos polinomios y también cómo restamos polinomios. Tenemos ahora dos polinomios. El polinomio p de x es x cubo más 3x menos 2 y el polinomio q de x es menos x cubo más 5x cuadrado más 3. Vamos ahora a sumar estos polinomios y en vez de hacer el arreglo hacia abajo, voy a resolver la suma derecho. Es lo mismo, es para que vean también cómo se puede resolver. Dijimos que el polinomio p de x era x cubo más 3x menos 2. Y tenemos que sumar el polinomio q de x, que es menos x cubo más 5x cuadrado más 3. Notemos que el polinomio p de x no tiene término x cuadrado y el polinomio q de x no tiene término con x. Si queremos podemos completar, es decir, a p de x le sumamos 0x cuadrado y a q de x le sumamos 0x. Sí, y hacer la cuenta hacia abajo. Si no, lo que hacemos es, si hacemos derecho, x cubo más 3x menos 2, le tenemos que sumar el polinomio q de x. Entonces lo que hacemos es sumar los términos que tienen el mismo grado, digamos. Nos preguntamos, ¿cuántas x cubo hay? Acá tenemos una x cubo, menos x cubo, ninguna x cubo. Con x cuadrado tenemos 5x cuadrado. Con x tenemos solo 3x y numerito tenemos menos 2 más 3 es más 1. Ese es el polinomio resultado de sumar p de x más q de x. Supongamos ahora que los restamos. Agarramos p de x, que es x cubo más 3x menos 2, y queremos restar al polinomio q de x, que es menos x cubo más 5x cuadrado más 3. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, si lo restamos, es que este menos es el menos de todo el q de x. Entonces, lo que nos va a hacer es cambiar todos esos signos de q. Es decir, acá nos queda más x cubo menos 5x cuadrado menos 3. Y hacemos lo mismo. Tenemos x cubo más otra x cubo son 2x al cubo. Con x cuadrado tenemos solamente menos 5x cuadrado. X solita tenemos más 3x. Y número tenemos menos 2, menos 3, menos 5. Entonces, 2x cubo menos 5x cuadrado más 3x menos 5 es el polinomio resultado de p de x menos q de x. Vamos a hablar ahora de polinomios iguales y de polinomios opuestos. Si tenemos un par de polinomios que los llamamos p de x y q de x y los sumamos a esos polinomios, hacemos esa cuenta de suma y nos da el polinomio nulo. Si pasa eso, significa que esos polinomios eran polinomios opuestos. En cambio, si los restamos a esos dos polinomios p de x y q de x y nos devuelve la cuenta el polinomio nulo, se dice que entonces eran iguales. Entonces, por ejemplo, nos preguntamos, ¿cuál es el polinomio opuesto de p de x igual a 5x a la 6 menos 4x al cubo más 2x cuadrado menos 1? Yo voy a proponer el polinomio q de x con muy parecido, pero los coeficientes cambiados de signo. Menos 5x a la 6 más 4x al cubo menos 2x cuadrado más 1. Estoy tratando de encontrar o de ver en realidad
si este es el polinomio opuesto. Entonces, para eso los voy a sumar a ver qué me da. Sumo menos 1 más 1 me da un 0. 2x cuadrado más menos 2x cuadrado, ninguna x cuadrada. Menos 4x cubo más 4x cubo son 0x cubo. 5x a la 6 más menos 5x a la 6, 0x a la 6. Entonces, ¿qué pasó? Al sumar este polinomio p de x con q de x, nos devolvió el polinomio nulo, de que tiene coeficientes todos ceros, como dijimos. Por lo tanto, el polinomio opuesto del polinomio p de x es, lo llamamos q de x, menos 5x a la 6 más 4x cubo menos 2x cuadrado más 1. Como nos dio el polinomio nulo, efectivamente era el opuesto. Bien, en el próximo video vamos a seguir trabajando con operaciones entre polinomios. Vamos a ver cómo hacemos el producto, la multiplicación de un par de polinomios y la división.